¿Acaso estaré nublado cual fanboy por el cine de ese Craig Zahler? Saludos, saludos. Yo soy Néstor Juez, que no gestor nuez, y esto son las críticas sosegadas. En este vídeo vengo a hablaros de la que yo considero el mayor talento encontrado dentro del cine de género en los últimos 5 años. Vengo a hablaros del cine del director norteamericano S. Craig Zahler, o Zagler, o como fuera que se pronuncie aqueste noma. Es el cine de S. Craig Zahler, un cine muy peculiar que une a los dos mundos. Por un lado, por sus temáticas, por sus referencias, se parentona con el cine de género y con el cine de acción y de violencia, pero por su forma y estilo se asemeja más al cine de autor, se acerca a otro tipo de circuitos más cerrados de cinefilia y pedantería. Y es curioso cómo ha logrado unir estos dos mundos de una manera muy orgánica. Solo lleva 3 películas, pero el listón es altísimo, y realmente ha logrado crearse un nombre propio, un universo muy marcado, a partir de 3 pequeños acontecimientos que han marcado un impacto bastante considerable dentro de la cinefilia. Es el cine de Zahler un cine pequeño, efectivamente, pero no es desconocido tan solo por eso, sino que es desconocido porque es un cine que arriesga, es un cine que exige paciencia, es un cine difícil, que desafía etiquetas y expectativas, es un cine que es difícil de clasificar en un lado o en otro, y que es un cine que es árido, que es seco, que no le da nada de tregua al espectador. Son películas cual puñetazos muchas veces, que exigen por parte del espectador mucha complicidad y mucha predisposición anímica para llegar a entenderlas, pues son películas de las que hay que adaptarse. Aligera, Néstor Juez, que el personal se aburre y se va. Es lógico que logre detractores en todos los mundillos. Dentro del cine de autor, por ejemplo, no se va a contemplar con la misma manera las temáticas, los personajes brutos y, por qué no decirlo, el feísmo visual de sus películas. Del mismo modo, dentro del cine fantástico, la gente va buscando un divertimento, va buscando un desenfado, va buscando que la cosa sea agradable, y son películas realmente densas y pesadas. Entonces es difícil que una ambos mundos. Los une, pero al mismo tiempo separa a ambos por igual, y dentro de ambos circuitos tiene tanto apasionados defensores como soy yo, como grandes detractores. Es un cine, por tanto, al que hay que ir preparado, hay que ir leído, por así decirlo, o hay que ir sabiendo lo que vas a ver. Y hay una serie de cosas que son muy importantes de cara a acceder a su universo. Si no tolerar la violencia en el cine, no merece la pena, porque si bien son películas que apenas hay escenas violentas, las que hay son realmente fuertes. Y, por ejemplo, si no estás dispuesto a tolerar películas muy largas y muy lentas, y valores mucho el entretenimiento, realmente son películas a las que no puedes acceder, porque son películas francamente aburridas, que precisan que te adaptes a ellas. Y solamente si entras en su juego y saboreas aquello que te ofrece, podrás disfrutarlas, porque el resto es bastante seco, es bastante árido. Es el cine de Zahler un cine de tiempos muertos, de las esperas, de las trivialidades, es un cine de la no elipsis, de invertir mucho tiempo en las pausas, en los procedimientos, en el ir de un punto A a un punto B, en las cuestiones más burocráticas. Es un cine también del diálogo, de mucho diálogo, pero de un diálogo trivial, un diálogo que filosofa sobre la vida a partir de cosas tan absurdas como hablar de bocadillos o hablar de ponerse o no los zapatos. Son diálogos muy triviales, muy largas y muy lentas, con muy poca violencia, pero con puntuales estallidos exagerados, muy teatralizados y muy poco realistas. Es un cine que es un Tarantino introspectivo, un Tarantino despojado del estilo y la gracia, por así decirlo, al menos en el acabado visual, porque en el acabado narrativo tiene muchísima personalidad. Es un director, además, que tiende a repetir con sus actores y sus equipos creativos. Las 3 películas de las que voy a hablaros están fotografiadas por Benji Baxi. El equipo de banda sonora es el mismo. En Broly, Cell Block 99 y en Track Across Concrete repite con muchos actores. Repite con Vince Vaughn, repite con Udo Kier, repite con Don Johnson, repite con Fred Melamel, repite con Jennifer Carpenter. Digamos que suele recurrir al mismo equipo de actores una y otra vez. Por ello, a continuación voy a desgranaros levemente las que son sus 3 peliculones, sus 3 grandes películas dirigidas hasta la fecha. Solo ha dirigido 3 y lleva 3 de 3. Y voy a hablaros de ella en orden de preferencia personal, de la que menos me ha gustado a la que más me ha gustado. En primer lugar voy a hablaros de Bone Tomahawk, una película que, sin ninguna duda, es la más accesible de las 3, la más disfrutable, la más fácil de ver. Es un western de caníbales, pero que sin embargo no deja de engañarnos, porque sin ninguna duda la gente desde fuera esperaría quizás una película muy gore, una película muy violenta, llena de acción, y ni mucho menos. Solamente tenemos puntos de esto dicho al final, tenemos quizás un epílogo un poco violento, momentos puntuales de violencia cruda con este pueblo de caníbales, pero es una película sencilla hasta el extremo en su puesta en escena, dirías incluso la más pobre no se refiere a cuestiones visuales, porque claramente es la más barata y a nivel fotografía deja un poco que desear, incluso en decorados quizás, pero es una película de personajes, de descripción de personajes. La película no va tanto sobre el rescate de esta chica, digamos que es un pueblo de caníbales que ha secuestrado a una muchacha, a la mujer de un señor cojo, sino como este señor con otros 3 personas, un grupo de 4, van a buscarla, y de su viaje y de cómo se van relacionando hasta que llegan al pueblo. Hermoso cuadro, sin duda. Es un cine también, como os digo, que despoja de glamour a los relatos, porque tenemos de nuevo el western y tenemos cierto tipo de cines, pero lo plantea desde un punto de vista muy contenido, muy asceta incluso sórdido tal vez.
En esta película de primeras brilla, como no, el guión a través de los diálogos y la química entre los actores. Tenemos a Patrick Wilson, a Matthew Fox, a Carl Russell y a Richard Jenkins, siendo con diferencia los que más brillan Richard Jenkins en un papel de lucimiento cómico y también por supuesto Patrick Wilson, quizás también siendo Matthew Fox el que está con mucho en peor nivel de los cuatro, y son ellos quienes mantienen la película a flote gracias a sus diálogos, gracias a sus interacciones, gracias a cómo se llevan, cómo se van adaptando el uno a otro a lo largo del viaje. Y es una película que pese a que no pasa gran cosa, te mantiene siempre tenso, te mantiene siempre al borde del alambre, porque gracias a cómo abre directamente, que abre con una escena realmente fuerte, siempre sabemos de lo que es capaz esta película, siempre sabemos de lo que nos puede ofrecer, sabemos que lo que puede pasar puede ser muy impactante. Por lo tanto es una película que digamos que, aunque en el fondo es un pequeño engaño, porque digamos que parece que te promete algo que nunca te va a dar, porque uno espera ese relato duro de caníbales enfrentándose contra ellos y digamos que al final esto es lo de menos y apenas aparecen un par de momentos puntuales, no considera que es una pérdida de tiempo, porque estás encantado con lo que ves. Y representa, como bien digo, esta deconstrucción genérica, porque si bien es un western un poco clásico, se aleja mucho de ciertas maneras del western. El ritmo no es nada de western, el modo en el que presenta estos escenarios no tiene esa grandeza moral de los westerns, ni tiene pretensiones visuales de hacer los paisajes hermosos. Incluso la película jamás pretende que sintamos terror, aunque parece que coquetea con el género de terror, la película jamás da miedo, ni mucho menos. Y la cuestión física, os digo que está reducida al mínimo. Es verdad que es una película con una fisicidad muy bestia en los momentos puntuales de encuentro con los caníbales, pero estos están reducidos al mínimo. Por lo tanto, yo digo que es una película en última instancia de charla entre señores, unos hombres adaptándose a una odisea por terrenos desérticos y desamparados. La primera fue Bone Tomahawk, año 2015, y ahora vengo a hablaros de una película filmada y estrenada en el Festival de Venecia en el año 2018, que yo he podido ver a principios de 2019 en la muestra 6 de Cine Fantástico y que llegará a los cines de Norteamérica a lo largo de este año y con suerte a los de España, quién sabe, no lo creo. Esta es Dragged Across Concrete, su película más ambiciosa. Si las otras dos duran 2 horas y 10, 2 horas y cuarto, esta llega casi a las 3 horas, son 2 horas 49, 2 horas 40 de película, y es una película que en este caso es cine de atracos, cine policial, una buddy cop, por así decirlo, con dos policías corruptos y cómo interactúan, que deciden enriquecerse y salir de su precariedad laboral y situación dura a nivel familiar, interviniendo en un atraco, en un robo de unos lingotes de oro. Las gramíneas van a acabar conmigo. Es sin ninguna duda la película más ambiciosa a nivel de guión, porque es la que tiene más personajes, porque si bien en Bone Tomahawk eran 4 y en Brawl es solo 1, aquí tenemos muchísimos personajes y cada uno de ellos recibe un poquito de descripción. Es una película que se esmera en darle un trasfondo incluso a los personajes más intrascendentes. La primera hora digamos que son historias dispersas, vamos a un personaje, vamos a otro, no sabemos qué conexión tienen y no se conectarán todos ellos entre sí hasta el momento del atraco, hasta la última parte de la película. Casi que hay que esperar hasta la hora y 45, hora y media o tal vez incluso las 2 horas para que todo tenga un sentido y entendamos bien porque eso nos han enseñado ciertas cosas, y en ocasiones algunas subtramas, por qué no decirlo, no van a ningún sitio, como la Jennifer Carpenter, pero todas ellas están muy bien planteadas, todos los personajes son interesantes, los actores como no hacen un gran trabajo, y la película sin ninguna duda es muy ambiciosa a la hora de plantear estos tres universos, a la hora de plantear los dilemas del racismo en Estados Unidos, de las cuestiones clasistas, de esta hipocresía moral, de cómo la policía tiene que hacer las cosas con crudeza y eficiencia, pero no pueden mostrarse duros porque están siendo observados por las cámaras, y esta precariedad de las familias de los policías y demás, y cómo es este procedimiento de espera, de estar durante horas en un coche esperando a ver si ven algo, y está todo reflejado bastante bien. Esta película supone una subida clara en cuanto a calidad técnica se refiere. Claramente aquí había más medios de producción y la fotografía mejora mucho. Tenemos una fotografía muy bonita en ocasiones, sobre todo el tiroteo final, con este ambiente nocturno, con un poquito de niebla, y tenemos momentos de encuadre muy bien logrados, y es una película que fluye bien en cuanto a montaje se refiere. Es también, como ya digo, una película muy lenta y bastante aburrida, no lo voy a negar. Si bien Bone Tomahawk es una película que se ve bien, esta es larga, con grandes momentos de esperas. Tenemos, por ejemplo, momentos en los que un personaje está comiendo un bocadillo y es todo lo que hace, momentos de dos personas, uno durmiendo y el otro mirando al tendido. Digamos que hay muchos ratos muertos y muchos ratos de espera y muchos ratos previos, muchos ratos de diálogo, pero también con momentos de coreografías de acción y de violencia espectaculares. A nivel humorístico yo creo que es la más lograda de las tres. Claramente va muy descaradamente en pos del humor, en pos del gag. La pausa se usa para la comicidad, pero sí que es verdad que yo creo que en el plano emocional no llega a los niveles de Brawl in Block 99, que es por lo que la pongo un escalón por debajo. Creo que conectas mucho más con el protagonista de Brawl que con cualquier personaje de esta película. Ahí conectas mucho con el personaje de Mel Gibson, que por cierto hace un papelón, o sea, no lo olvidemos, no, esto hay que remarcarlo. Todos actúan francamente bien en esta película, es fascinante ver lo bien dirigidos que están. Es un tipo que es un gran director de actores, se aprecia, y no solo Vince Vaughn, que ya venía estando
magistral en Brawl is el Block 99, sino también Mel Gibson aquí se luce. Por lo tanto, es un peliculón, quizás sea mucho más llevadera y más fácil y accesible que Brawl is el Block 99, que sin una duda es la más áspera de las tres, pero sí que creo que es un poco quizás la más dispersa por su ambición, al querer tener tantos personajes y tantas subtramas y darle trasfondo a cada uno de ellos de una manera tan detallada. En ocasiones falta que una de ellas sea la principal y tenga mucho más fuerza que todas las otras. Creo que es una película perfecta para que cualquier escéptico de Thaler o aquel que tuviese problemas con Brawl se reencuentre con él aquí. Un bebont de lo. Y por último voy a hablaros de la que yo considero que es su mejor película, su obra magna, que es Brawl in el Block 99, que sin ninguna duda la película más ardua, porque si en las otras tenemos retratos corales, aquí solamente es una persona. Es un filme carcelario de encierro, de descenso a los infiernos, en los que tenemos a un solo personaje que se adentra hasta el mayor fango de execrabilidad y de abyección moral y de individuo denostado que le van encerrando cada vez en la célula más oscura y la más oculta y en el lugar más peligroso y en el sitio más hostil, y cómo él lo hace no porque él realmente sea una mala persona, que en el fondo no lo es, sino que a fin de conseguir un fin, el tipo es muy eficaz, lo emprende hasta el final. Una escena planteada ya desde el principio, cuando tiene tanta ira y tanta rabia que para no emprenderla físicamente con su mujer decide romper a golpes, prácticamente a puño limpio, un coche. Es una película realmente la más bruta en cuanto a violencia física. Los pocos detalles de violencia son realmente bestiales. Digamos que este señor destroza cabezas en momentos puntuales, pero la película el resto del tiempo es muy parsimoniosa, es de procedimientos de cárcel, de la burocracia de cárcel, como si uno fuese a hacer un formulario, pues lo mismo en la cárcel. Todo planteado también con mucha pausa, el tipo no habla casi nada, pero aún así es una película en la que la implicación emocional es total. Uno siente completamente la cruzada de este pobre desgraciado, sufre por él, y es muy noble ver además cómo acaba su viaje y cómo él asume su destino de una manera muy estoica. Vince Vaughn hace un trabajo extraordinario de interpretar a este personaje, que está perfectamente definido, lo entendemos por completo, sabemos por qué hace las cosas que hace e incluso lo aceptamos y vamos con él en el viaje. Es una película, como bien digo, de descenso a los infiernos muy pausado, en el que todo tiene una razón de ser. Es fundamental para entender el estado emocional en el que se halla y el momento psicológico y la dureza extrema del mismo, ver cómo tiene que ir pasando por este punto, lo que tarda en hacerlo, lo duro que le resulta, lo aburrido, lo seco, los tiempos que tiene que esperar para estallar hasta tal punto, las barreras que tiene que romper a sí mismo para poder salvar a su mujer. Todo esto está planteado de un punto de vista muy interesante, y esta manera de quitarle el glamour y la chispa a la cárcel para hacer de ella el mundo más sordido es realmente interesante. De nuevo no la vemos venir, es espectacular en su clímax, Tierra que te mueres, y es una película que, si bien puede provocar que alguno se aburra por la mitad y he pasado la hora, mejora y mejorar el recuerdo. Es una película que da para escribir sobre ella mucho, que da para pensarla demasiado y que demuestra que Vince Vaughn es un actorazo y que este tío realmente dirige que te mueres. Pero es realmente extraordinaria y es la que yo más recomiendo. Si hay una cosa que tengo clara es que soy una persona. En definitiva, 3 peliculones, todos ellos muy recomendables de distintas perspectivas. Película de western con caníbales al final y al principio, con la amenaza de la violencia pero que no siempre llega. Una película carcelaria con elementos de acción pero básicamente con un hombre puteado por mafias sin ser tampoco mafioso. Una película que habla de estos universos de la mafia y de las cárceles, pero más bien de un personaje y su viaje y cruzada personal. Y luego película de policías corruptos que reniegan de su precariedad laboral y de sus duras vidas familiares, que se implican en un atraco con impredecibles consecuencias. Sería una pena que por su condición de cine tan marginal, un cine tan ajeno a las modas, a los tropos, a los dogmas de estilo del cine de hoy, un cine tan ajeno al mainstream y un cine que incluso le cuesta crear adeptos dentro del cine de género, espero que aún así se mantenga, porque verá que tiene un pequeño nicho. Somos pocos los seguidores, pero somos muy apasionados, y ya parece que, por ejemplo, tiene un espacio reservado en festivales grandes, como pueda ser el Festival de Venecia, y realmente esto tiene una pinta ascendente espectacular, y si el tipo continúa con este nivel de trabajo y de eficiencia, sin ninguna duda nos depara una carrera grandiosa, una carrera a la que yo creo que todo el mundo acabaremos conectando con ella y que nos servirá para recuperar grandes estrellas de acción de décadas pasadas que están un poquito enterradas. Dios mío, se me está yendo la gracia. Bueno, pues nada, amigos, esto ha sido todo. No voy a daros más la brasa, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, no dejéis de leerme las críticas escritas que subo a mi web personal, celodiesenrumojo.com. Por supuesto que leáis las críticas que dejo en ocasiones en la web amiga Cinemadoc. También, por supuesto, que estéis muy pendientes de aquellas películas que recomiendo en los vídeos de Instagram de Amber TV, y también, como no, que sigáis otros formatos en los que he experimentado en este canal, como son el Profe Secuencia, los vídeos de experimentación, que todos ellos pueden volver en cualquier momento, nunca lo podemos saber. Y como
como no, por supuesto, darle like a este vídeo, suscribiros, comentad, participad de la conversación, opinad sobre Thaler vosotros también. ¿Creéis que le sobrevaloro? ¿Acaso es Bone Tomahawk la mejor película? Yo no tengo ni pajolera idea. En definitiva, todo ello lo podéis dejar abajo en la caja de comentarios. Y como siempre, tendremos más vídeos pronto. Estoy en una etapa muy productiva de este canal. Y por supuesto, amad el cine, sed felices y comed predides.